Licenciada Dorrit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, Lic Dorrit Bush. Muchísimas gracias, querido Juan. Estamos aquí otra vez jueves. ¿Cómo pasa? No, siempre pasa más rápido el tiempo para mí. Siempre, siempre, siempre. Estamos en comunicación con nuestra querida licenciada Dorrit Bush, psicoanalista, especialista en psicosomática. Licenciada, buen día. ¿Cómo anda? Buen día, Jorge. Yo ando bien, como siempre digo, caminando por suerte todavía. Que no es poco, que no es poco, que no es poco. ¿Y usted cómo anda? Bien, por suerte muy bien. Bien, antes se decía bien o querés que te cuente, decía, bien, Sí. bien. ¿Contento de que ganó la Argentina y todo eso? Sí, contento. Bueno, La verdad bueno. que sí, sí, Bueno. lo vi el partido. ¿Qué pasó ahí con ese ruido? Ahí. Ahí está, ahora sí. Bueno, mi querida Dorrit, la Sí. escucho atentamente. A ver, cuénteme algo de lo lindo que conversamos Algo siempre. interesante. Habíamos dicho que como título habíamos puesto para este jueves que la enfermedad del cuerpo expresa algo que nos pasa, pero que ignoramos que nos pasa. En realidad tenemos que empezar a aclarar que ya de por sí es difícil definir lo que es enfermedad. Por Sí. eso tuve que aclarar que es la enfermedad del cuerpo, porque nosotros generalmente dividimos y decimos, esto es una enfermedad del cuerpo y aquello otro es una enfermedad anímica. Sí. Y a veces en realidad encima se nos mezcla la cosa y no sabemos bien, porque en parte vemos que es algo que nos pasa en el cuerpo y en parte nos damos cuenta que es algo que afecta nuestra vida anímica o que tiene que ver con nuestra vida anímica, y entonces ahí se empiezan a mezclar, pero en general dividimos y decimos esto es una cosa y esto es otra cosa. Cuando pensamos que es una enfermedad del cuerpo, ¿qué hacemos? Sí, buena pregunta esa. Vamos al médico. Buena pregunta, sí. Y pensamos que nos tiene que revisar y que por favor nos dé alguna medicación para que el cuerpo sea otra vez 0 kilómetros, como siempre se dice. Otra vez estamos 0 kilómetros. Sí. Cuando ya pensamos que es algo que nos afecta anímicamente, entonces buscamos a alguien que nos ayude a descubrir. En realidad, todo gira alrededor de siempre la famosa pregunta ¿por qué nos enfermamos? Exacto. Que ese es el título que lleva mi página web. www.porquenosenfermamos.com.ar. ¿No? Siempre, en Sí. realidad, ¿qué es una enfermedad? Una enfermedad es un malestar. Porque podríamos preguntarnos solamente cuando es groseramente físico, decir, por ejemplo, a ver qué cosa es groseramente física, póngale, me caigo y me rompo un hueso. Sí. Esto es groseramente físico. Livianito el ejemplo. Bueno, para hacerlo. Bueno, eso es groseramente físico. Claro, exacto. Y la mayoría de la gente va a tener mucha dificultad de pensar de que esto pueda tener que ver algo con lo que me pasa anímicamente. Después se dice que como me fracturé la pierna, eso me hace sentir mal anímicamente. Pero es mucho más difícil pensar que podría entenderse como un acto fallido, como que en realidad metí la pata donde no la tendría que haber metido por algún motivo inconsciente, pero bueno, después vamos a volver sobre este tema. Sí. Esto es groseramente físico y nadie duda de ir al sanatorio a ponerle un yeso, y esto está muy claro, mientras después hay otras enfermedades, vuelvo al tema de ¿qué es una enfermedad? Es un malestar.
Entonces, si tengo una fobia al ascensor, como a veces estuvimos hablando, entonces groseramente me ataca y no puedo nunca subirme a un ascensor, Sí, sí. ya me queda bastante claro que tengo que hacer una consulta para ver, aunque hoy en día estas cosas también se medican, pero digamos, en líneas generales estoy bastante más convencida de que es algo que me pasa anímicamente, ¿no? Sí. Que no es que tengo que tomar una vitamina para que se me vaya el miedo al ascensor. Una O que fobia, me ¿no? tenga Sería. claro, o que tengo que tomar alguna medicación. Y bueno, sí, como le digo, hoy en día se dan también medicaciones para estas cosas, pero pensamos que siempre conviene, en realidad conviene en todos los casos averiguar qué es lo que nos pasa, pero vamos a ir más despacio. Entonces, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando vemos a una persona que supóngase es una persona que se aísla mucho, que no tiene amigos, o alguien que no progresa nunca en su trabajo, Ujú. o en fin, en realidad podríamos extender la idea de enfermedad y Sí. pensar que es siempre lo que tiene que ver con algún malestar, algo que me tiene muy mal Ujú. para vivir la vida y entonces necesito a veces alguien que me ayude, Sí. ¿no? Es Sí, decir, sí. siempre tiene que haber un malestar. Pero bueno, nosotros también pensamos, siguiendo a este médico alemán que tantas veces le comento que tiene ese apellido difícil, que se llama Víctor von Weizsäcker, Ujú. que no solo tenemos la enfermedad, o sea, no solo nos viene la enfermedad de afuera, sino que también la hacemos, Sí, entre comillas, la sí, hacemos. sí. O sea, que no somos solo maquinita, una maquinita que no funciona, sino que somos un cuerpo que está animado. Ujú. ¿Y qué quiere decir que está animado? Es muy distinto cuando usted ve una piedra que está allí, que no se mueve, Sí. y que la puedo poner más acá o más allá y no tiene ninguna reacción. Ujú. A ver, por ejemplo, ya un pájaro, que el pájaro usted ve que va y viene, que está vivo, que tiene Sí. intenciones, que arma un nido, que el otro día yo tengo acá un bicho feo que es precioso y que va y se baña cuando pongo la manguera El y bicho se... feo, dice reír, es el famoso, el venteveo, el amarillito. Ah, 20 veo se llama, bueno, Claro, yo el que le dice digo, bicho feo, que le sí, dicen bicho feo, sí. claro, porque canta así, es un pájaro que está siempre ahí, y es casi como un amigo y que se amaca en un alambre, y que uno se da cuenta que no es una maquinita, es un ser vivo el pájaro Ujú. ya. El pájaro y los bichos, y qué hablar de nosotros que somos los seres humanos, Sí, no somos solo maquinitas, nosotros tenemos, ¿qué quiere decir que tenemos un cuerpo que está animado? Que tenemos intenciones, que tenemos motivos, que tenemos deseos, que nos pasan cosas. Y que nos pasan cosas que son más conscientes y después nos pasan cosas que tenemos más inconscientes. ¿Vio? Que es este tema que siempre volvemos a hablar acá en este espacio. me permite, tengo un mensaje. Sí, a ver. Bueno, les recuerdo a la gente que estamos conversando con la licenciada Dorrit Bush, psicoanalista especialista en psicosomática. La línea de comunicación es el 6070 7639 6070 7639. Buen día, los quería felicitar por el programa. Quería preguntarle a la profesional, porque los escucho que entrevistan a psicólogos y psicoanalistas, ¿cuál es la diferencia? Si estudian lo mismo. Saludos. Bueno, hay Ah, una que si duda. es lo mismo un psicoanalista que un psicólogo. Eh, un psicólogo es el título algo más general y después hay diferentes especializaciones. Ah, El bien. psicoanálisis es una especialización. El psicoanálisis parte de la idea de que nuestra vida anímica es sobre todo inconsciente. Entonces uno de los propósitos del psicoanalista es tratar
de que el paciente, ayudarle al paciente a ser consciente de lo inconsciente. Hay muchas otras ramas de la psicología que trabajan de un modo diferente. Hay ramas, por ejemplo, hay psicólogos que se dedican más a ayudarle a la persona a encontrar una solución desde la conciencia, a darle consejos, en fin, hay muchas otras terapias. Bien. Pero el psicoanálisis, lo más importante del psicoanálisis es que ayuda a la persona a ser consciente de lo inconsciente. ¿Por qué? Y bueno, porque ya esto lo decía Freud, que nuestra vida anímica es ante todo y fundamentalmente inconsciente, y que en la conciencia tenemos muy poquitito. Y que entonces, ¿qué pasa? Tenemos deseos conscientes. Volvamos a la persona que se quebró una pata, sí, que es muy, muy drástico, digamos. Esta persona tal vez tenía la intención consciente de ir a dar o a ir a jugar un partido de tenis, póngale, estoy empezando a inventar y los inventos siempre son relativos. Pero resulta que junto al deseo consciente están nuestros deseos inconscientes. Y los deseos inconscientes, nos guste o no nos guste, lo podamos creer o no lo podamos creer, son los que de verdad tienen la fuerza para llevarnos por la vida. Pero como son inconscientes, y sobre todo si tienen que ver con algún conflicto que tengo entre lo consciente y lo inconsciente, porque mientras no tenga conflicto, no pasa nada. El deseo consciente es acorde al inconsciente y todo marcha fenómeno. Yo tengo que ir a jugar un torneo, un partido de tenis que es muy importante, y yo no tengo conflicto con esto y voy y lo juego lo mejor o peor posible. Pero resulta que de golpe tengo un conflicto con mi adversario o mi adversaria. Y tengo una rivalidad enfermiza, póngale. De rivalidad siempre hay, en un partido de tenis hay rivalidad, pero hay rivalidades que son normales y son atemperadas, como se dice, que la sangre no llega al río, y hay rivalidades que son muy intensas, y que entonces uno tiene ganas de liquidar al adversario, y bueno, como esto es algo que no es fácil de reconocer, menos si, por ejemplo, este adversario es un amigo, una amiga, o es un familiar, o es alguien con el cual tengo una relación entrañable, ¿cómo hago? Entonces lo que hago muchas veces es que lo saco de mi conciencia, que quiere decir que la famosa palabra de la represión. Entonces yo reprimo, lo empujo hacia las profundidades de mi vida anímica bien abajo, y ya ahora no, yo no tengo ningún problema, pero resulta que desde ese lugar, desde ese inconsciente profundo, tiene una fuerza increíble. Esto es lo interesante, Jorge, y lo que es difícil de creer muchas veces. De allí tiene una gran intensidad. Y entonces, ¿qué sucede? Choca este deseo inconsciente que tengo de aniquilar a mi adversario, de hacerlo desaparecer del planeta, con mi deseo consciente de que quiero jugar un partido amistoso y que no pasa nada y que tenemos una buena relación y que somos amigos y etcétera, y de repente doy un mal paso y páfate, me quebré la pierna. Y ahí todo cambia de escenario. Ahora cambió el escenario. Entonces yo en realidad, ¿qué tengo? Yo tengo dos opciones. Pensar de que realmente la zapatilla estaba en un mal tenía una cosita en la suela y me hizo resbalar, o
Bueno, obviamente que en el momento voy a ir y buscar asistencia, como siempre digo, que en las situaciones de urgencia nuestra medicina, la que tenemos, es muy eficaz. O Sí. sea, me van a sacar en sillita de oro, porque no voy a poder caminar, y me van a hacer una radiografía y me van a poner un yeso y todo esto es fantástico. Pero también puedo preguntarme, ¿y che, y qué? ¿Esto es casualidad? ¿Será casualidad? Tengo una Y consulta aquí, mi querida licenciada. Bueno, repito, vía de comunicación 6070-7639. Buen día, soy Betty de Capital. Si no entendí mal, quiere decir que a veces nos enfermamos porque nos la buscamos, dice. Saludos. bueno, es muy buena la pregunta. Esta persona ha entendido bien. Entre comillas nos la buscamos. O sea, nuestras enfermedades tienen que ver con nuestras verdades. ¿Y por qué lo buscamos? Por todo esto que vengo diciendo. La buscamos porque es la mejor salida, entre comillas también, que encontré para un conflicto. Volvamos al ejemplo ese. Entonces, ahora solamente tengo una fractura en la pierna y Sí, con mi amiga no pasó nada y en la conciencia tengo el dolor de la fractura, pero no tengo otro dolor que sería un dolor anímico de una suerte de animosidad, odio y pelea con este personaje que yo también le tengo aprecio. Por sí, eso yo le decía que ahora yo tengo dos opciones. Pensar que, como le decía recién, esto es casualidad y bueno, la próxima vez hagamos cábala cuando vaya al próximo partido, o pensar que, no, a ver, ¿y si esto tiene algo que ver conmigo? Y como dice esta oyente, que la felicito y me siento muy gratificada porque se ve que estuvo entendiendo lo que quise decir, que no ujú, siempre es fácil de entender y menos de aceptar, claro. porque es más fácil, yo voy, pum, pum, me hago el tratamiento y a otra cosa, y después la rehabilitación y listo, mientras que psicoanalíticamente averiguar qué me pasó lleva más tiempo, más trabajo, más dedicación, pero ¿sabe qué pasa? Es buen negocio. ¿Por qué? Ahora le explico por qué. Porque voy a poder ir solucionando de a poco este conflicto. Ahora, ¿y qué pasa si no lo hago? Y si no lo hago, esto queda como una especie de quiste guardado en mi alma y adentro. Y incluso a veces hasta se intensifica. Ay, se quedó tan callado, No, Jorge. la estoy escuchando atentamente. Entonces, y va como creciendo, es como una plantita que está ahí enterrada y mientras no lo hago consciente, mientras no lo puedo elaborar. Y entonces, ¿qué? Y si yo ese conflicto no lo puedo elaborar, corro el riesgo, pero digo que hay personas que, por ejemplo, se fracturan un montón de veces en su vida y hay Sí, personas que no se fracturan nunca. Y sí, uno dice, otra vez digo, esto, uno puede pensar que es casualidad, que es una persona que tiene mala suerte y la otra tiene buena suerte. Pero uno también puede pensar, algo le estará pasando a esta que siempre va, a cada rato hace un movimiento y se fractura. Bueno, más allá de que, bueno, si tiene osteoporosis y todo eso, ya estamos en otro tema. sí. Pero usted sabe que las mujeres que tienen osteoporosis tienen más predisposición, pero ahí también podemos preguntarnos, ¿tiene Ujú, osteoporosis por sí. casualidad, por genética, porque heredó o algo tiene que ver con la persona? Y cuando pensamos que algo tiene que ver con uno mismo, tenemos más posibilidad, tenemos más oportunidad de ir resolviéndolo de a poco. Ujú, Mientras que si yo me hago el tonto, o como digo, hago la vista gorda, como se dice, sí. y bueno, yo no resuelvo nada, tengo ese conflicto ahí metido en mi vida inconsciente, Ujú, y ese va a seguir apareciendo de una manera o de otra. sí. Entonces, nos pueden llegar a
eso es lo mismo con el tema de las enfermedades en general. Creo que hay muchas enfermedades que se sabe que terminé de tomar el remedio y ahora de golpe tengo una recidiva. Y otra vez aparece lo que sea. A ver, deme un ejemplo. Sufro del hígado. Sí, sí. Sufro del hígado, hago la dieta, me privo de un montón de cosas, trato de comer sano, tomo un medicamento, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora estoy mejor. Sigue un mes y otra vez tengo un sufrimiento del hígado y otra vez, y usted sabe que también a veces hasta las medicaciones no nos hacen demasiado bien. ¿Y qué es lo que propone el psicoanálisis? ¿Qué proponemos los que pensamos de que esto no es solamente, no solamente hay que abordarlo desde el punto de vista físico? Porque eso también es importante, nosotros no decimos que no, pero también tenemos que tratar de abordarlo desde el punto de vista anímico y preguntarnos qué significa, qué es lo que este individuo está expresando de que se enferma del hígado y no se enferma del riñón. O de la, bueno, sí, hígado y vesícula más o menos lo mismo. O sea, que cada vez que nos enfermamos con esa enfermedad, por eso el título de hoy, expresamos algo que nos pasa, pero que ignoramos que nos pasa. Es como un gesto. Acá tengo otro mensaje. Buen día, soy Julieta. Tengo a mi hermano que es hipocondríaco y siempre le está doliendo algo. A veces es en serio porque lo veo. Saludos. Bueno. Ah, bueno. Muy interesante, porque la hipocondría es una enfermedad que cabalga justamente entre lo físico y lo psíquico. Veo que nosotros pensamos que físico y psíquico en realidad son puntos de vista, no son realidades ahí. Son puntos de vista, depende cómo me acerco a la realidad, digo que es una realidad física o es anímica. El hipocondríaco es en realidad, está más enfermo del alma, si se puede decir así, que del cuerpo, aunque para nosotros siempre están ambos de alguna manera vinculados. Bueno, pero es interesante. Sí. No, discúlpeme, no, porque es interesante esto porque está relacionado con el mensaje anterior, en donde uno sí está todo el tiempo pensando, me voy a enfermar, esto seguramente es una enfermedad, y uno por ahí se termina enfermando en serio. Sí, también es cierto. Hay otra variante de esta pregunta que también es muy interesante, que ¿por qué hacemos los chequeos? Porque hay enfermedades que van cursando y no nos damos ni la menor cuenta. Entonces sería como el polo opuesto, ¿no? Que ando por la vida contentamente, alegremente y estoy desarrollando una enfermedad importante. Hay cánceres, por ejemplo, que cuando se detectan ya tienen una evolución que es prácticamente imposible el tratamiento. Mire, mi querida Doris, nos tenemos que ir, se nos fue urgente. De paso, les recordamos a la gente que la pueden buscar en las redes sociales a la licenciada Doris Bush, meterse en su página, en www.porquenosenfermamos.com.ar e informarse sobre todo lo que tiene que ver con la medicina psicosomática. Licenciada, como siempre, un beso enorme y un placer. Gracias a la audiencia que muestra tanto interés, me encanta, y podríamos hablar de la hipocondría un poco. Bueno, es interesante el tema, es interesante. Es el miedo injustificado a la enfermedad, así se define, miedo injustificado a la enfermedad, que siempre hay que tratar de ver si es tan injustificado o no, pero bueno. Bueno, por ahí la semana que viene, entonces, me gusta ese tema, me gusta ese tema. Bueno, le mando un besote enorme. Que estén muy bien, que disfruten el partido de, ¿cuándo? ¿Mañana? El sábado, a las 4 de Argentina. Ahí está.
Le mando un beso grande. Chao, querido. Ahí estuvo con nosotros la licenciada Dorrit Bush, como todos los jueves a las 8:30, aquí por Radio Salud, como desde hace varios años ya tenemos el placer